Buenos días. Hoy vamos a revisar y diseñar un circuito, ¿no? A manera de hacer una práctica con los microcontroladores y con toda la temática que se vio hasta el momento. Vamos a tomar como base el ejercicio anterior, por lo que el enunciado nos dice que debemos diseñar un semáforo. Va a estar basado en un microcontrolador y este semáforo va a ser para dos fases, es decir, dos intersecciones. Además va a tener una entrada que va a ser la entrada de servicio, el cual cuando se active esta entrada va a permitir que las luces amarillas en ambas fases destellen 2 veces por segundo. Entonces, para analizar esto, vamos a considerar lo siguiente. Tengo dos fases. Aquí, la fase 1 y la fase 2. Cada uno tiene sus respectivas luces, ¿no? Que son rojo, amarillo, verde. Vamos a ver que para la fase 1 tengo el rojo, amarillo, verde 1 y la fase 2 rojo, amarillo, verde 2. Cada una de estas salidas de cada luz lo vamos a mapear con estos pines del puerto D. La fase 2 estará mapeado a los pines D0, D1, D2 y la fase 1 a los pines D3, 4 y 5. Esto lo vamos a resolver en el programa. Entonces vamos a definir los estados que podrían tener cada una de estas fases. El primer estado, que va a ser el estado 0, es cuando ambas luces están en amarillo. Este estado se va a utilizar para la inicialización del sistema y también podría usarse en el modo mantenimiento, ¿no? Porque en el modo mantenimiento ambas luces van a destellar. El estado 1 va a iniciar con la luz de la fase 1 en rojo y la luz de la fase 2 en verde. Es decir, en la fase 2 permite el paso y en la fase 1 retiene el paso, ¿no? Luego, en la fase 2, verde pasa a ser amarillo, mientras que la fase 1 se mantiene en rojo. El tercer estado, el amarillo de la fase 2 ahora es rojo y la fase 1 cambia de rojo a verde. El estado 4, el verde de la fase 1 es amarillo y el rojo de la fase 2 se mantiene. Entonces, ¿qué va a ocurrir luego de esto? Generalmente el sistema secuencial en modo normal va a operar en estos estados, ¿no? Entre el estado S1 y el S4 porque es una secuencia que va a volver a repetirse. Algo también que vamos a denotar acá es que vamos a ver dos tiempos. Uno es el tiempo donde las luces están en amarillo, en cualquiera de las dos fases, ¿no? Que son estos de acá. A estos de acá le podemos llamar el tiempo 1. Van a ser idénticos. Digamos que pueden ser 3 segundos para las luces amarillas. Y el tiempo 2 va a ser el resto de estados, ¿no? Donde tenemos una luz verde con una luz roja en cada una de las fases. A esto le vamos a llamar el tiempo 2. Entonces tenemos dos tiempos 2 y dos tiempos 1, ¿no? El tiempo 2 podría ser unos 10 segundos y el tiempo 1 podría ser unos 3 segundos. Amarillo 3 segundos, verde 10 segundos. En la realidad, o en un caso más práctico, el amarillo puede ser 5 segundos y el verde podría ser unos 30 segundos, ¿no? Entonces esto va a ser algo que también se va a poder configurar posteriormente. Bien, con esta premisa entonces vamos a analizar cómo llevar a cabo esta programación. Vamos a parar esto y para eso vamos a basarnos en el código que ya teníamos escrito. Este código está guardado en el repositorio de GitHub. GitHub Pablinsa MCU24. Acá abajo tienen el código base. ¿Sí? El código base es un código que permite destellar una luz LED que está conectado al pin RE2, por lo que ese pin está configurado como salida digital y permite realizar el destello una vez por segundo. La tarea que permite hacer ese destello se llama task LED. En este task LED únicamente la luz permanece activa 200 milisegundos, es decir, un 20%, ¿no? Y utiliza además interrupciones para generar los ciclos de un milisegundo, ¿no? Por lo que cada un milisegundo se ejecuta la tarea task LED. Entonces, este código ya se explicó previamente. Lo único que vamos a hacer acá es copiar el código. Abrimos MPLAB X, creamos un proyecto nuevo. Acá,
proyecto nuevo. Estamos utilizando el microcontrolador PIC16F887, que es un controlador de 40 pines, compilador 245 el que tengo instalado, y aquí colocaré el nombre de mi proyecto. Yo le voy a poner P887 haciendo referencia al microcontrolador y acá pondré Lab01. Este nombre es a criterio de ustedes, ¿no? Lo importante es que sepan dónde está almacenado. La ubicación de mis proyectos están en esta carpeta. Finalizo. Una vez finalizado, acá voy a agregar un nuevo archivo. Va a ser mi archivo principal. Voy a poner el nombre main. Finalizo. Y acá voy a eliminar esto y voy a pegar lo que copié del repositorio. GitHub, ¿no? Ya tengo esto listo. Guardo. Este error que les comenté, ¿no? Para que pueda ver la definición de los registros y los pines asociados a los registros. Me voy a la sección del compilador. Esto es solamente si en su versión de compilador les aparece este problema. Si no les aparece el problema, entonces no tienen que hacer nada. Entonces, voy aquí al compilador y voy a incluir este directorio, ¿no? Este directorio va a estar en la carpeta donde tienen almacenado el compilador XC8. Yo tengo esto en la carpeta opt, microchip XC8, perdón, XC8 245, la versión de mi compilador, PIC, include y proc. Abro esto, le doy OK, aplico, le doy OK, y fíjense cómo ya se corrige, ¿no? En verde los pines y en azul los registros. Dado esto, me queda nomás compilar el programa. Si todo está bien, aquí les genera el código del programa, ¿no? Pero como vamos a hacer una modificación a esto para que funcione con nuestro semáforo, vamos a trabajar en el código necesario para proceder con nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Vamos a configurar lo siguiente. Tengo un circuito, mi esquema de circuito lo tengo acá en Proteus. Vamos a minimizar esto. Voy a abrir Proteus. Este es mi esquema de circuito. Aquí podrán ver en este esquema, fíjense que el pin RE2 está conectado a la luz, ¿no? Que va a destellar cada segundo. Tengo también conectado la entrada de servicio al pin RB0 y las luces de cada fase respectivamente mapeados en el puerto D. Fíjense que el verde corresponde con RD0, esto es para la fase 2, amarillo RD1, rojo RD2 y este sería el respectivo para la fase 1, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Entonces, en base a este circuito, empiezo a elaborar mi codificación. Acá, en este punto, lo que voy a hacer es, inicialmente, definir acá los pines que voy a utilizar, ¿no? Aquí ya tengo definido el pin RE2 como el pin donde está conectado el LED que va a destellar. Pero también necesito definir la entrada, ¿no? La entrada le voy a llamar, en este caso, botón. En realidad va a ser un pulsador. Voy a poner botón pin y va a estar esto en el puerto B, RB0, pin RB0, ¿no? Entonces la entrada de servicio lo vamos a poner. La entrada de servicio, por si acaso, se activa con nivel bajo. Fíjense que acá, cuando cierra este conmutador, me manda a tierra y eso le indica al sistema de que la entrada se activó. No se ve acá una resistencia pull-up porque vamos a configurar las pull-up internas que tiene el puerto B. Es más, debe estar configurado acá. Observen en esta línea, ya están configuradas las pull-up del puerto B. Por lo tanto, no es necesario colocar la resistencia, ¿no? Si yo cierro el conmutador, automáticamente me va a dar un 0. Y si está abierto, esta entrada me va a dar un 1.
Ok. Ahora vamos a definir también los estados. ¿Se acuerdan que tenemos acá 0, 1, 2, 3, 4 estados, ¿no? Esos 4 estados los vamos a definir porque van a ser los estados que van a permitir activar las luces respectivas, ¿no? Entonces le vamos a poner, por ejemplo, port, state, y acá vamos a poner state 0. Aquí vamos a poner la combinación que corresponde para cada uno de esos estados en binario, ¿no? 0 binario. Este punto directamente podemos poner los valores binarios correspondientes para el estado 0. Para el estado 0 tengo, fíjense que las únicas luces activas son, si lo veo de acá, tengo un 0, un 1, un 0. Aquí tengo un 0, un 1, un 0. Entonces 0, 1, 0, 0, 1, 0 va a generar este estado donde las dos luces amarillas estén activas, ¿no? Entonces vamos a poner 0, 1, 0, 0, 1, 0. Luego vamos a hacer el estado 1. En el estado 1, ¿qué es lo que tengo? Tengo 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Podemos comentar también esto, ¿no? Podemos poner este comentario. Vamos a poner que la fase 1 está en amarillo y la fase 2 también en amarillo. Acá vamos a poner que la fase 1 está en rojo y la fase 2 está en verde. Vamos a copiar esto para no hacer muy extenso la escritura. Son estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Acá vamos a analizar para el estado 2. Tengo 1, 0, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 0. El que cambia este es amarillo, ¿no? Y luego acá esto voy a tener en verde y este en rojo. Eso significa que este va a ser 0, este va a ser 1, 1, así. Y luego este va a estar en amarillo y este se mantiene en rojo, ¿no? Entonces esto es 0, 1. Y con esto ya tengo definidos los estados. Luego también voy a definir los tiempos. Dos tiempos necesito, ¿no? Uno para las luces amarillas y otro para las luces amarillas. Le vamos a poner time 1. A este le pondremos en segundos, 3 segundos. Perdón, después de las definiciones no se coloca punto y coma, ¿no? Esto puede generar un error. Entonces vamos a poner el retardo amarillo. Y aquí vamos a definir el tiempo 2. A este le pondremos 10 segundos. Retardo. Rojo o verde, ¿no? Ya. Listo. Ahora vamos a definir una lista de estados para nuestro control del semáforo. Esta lista de estados vamos a llamar la app que va a manejar los estados del semáforo. Y mi lista puede ser los siguientes, pueden tener los siguientes nombres, ¿no? App 0, App 1, App 2, App 3, App 4. Una para cada una de estas luces en las que se van a colocar los estados respectivos, ¿no? Entonces tengo App 4. Esto es, en realidad, esto es con llaves. Llaves. Y mi variable que va a controlar este estado se va a llamar appState. Ahora, listo. Vamos a crear el prototipo de mi función que controla el estado. Le vamos a llamar a esto void app task app void, ¿no? Este solamente es el prototipo del procedimiento. Y acá vamos a diseñar el procedimiento que va a manejar los estados. Vamos a poner acá.
Aquí colocamos el código respectivo. Entonces, mi programa principal, en este caso, aparte de destellar el LED, va a correr también al app que va a manejar la secuencia de estados, ¿no?, del semáforo. Entonces, con esto nos resta ahora crear la secuencia que se tiene que manejar en este punto, ¿no? Para eso vamos a escribir el siguiente código. En primer lugar, necesitamos que cada vez que se llame a este procedimiento, va a ocurrir cada un milisegundo, porque mi rutina o mi programa principal, acá en este punto, fíjense que esto se activa cada milisegundo, cada un milisegundo. Y cada un milisegundo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a llamar a TaskLed y se va a llamar a TaskUp. Entonces, TaskUp se considera un procedimiento que es llamado cada un milisegundo. Por lo tanto, necesitamos un contador que no pierda su valor. Va a ser un entero que solamente me va a contar las veces que se lo está llamando, ¿no? Es para mantener el control. Y finalmente vamos a hacer la selección múltiple con un switch a la variable que mantiene el estado. Perdón. Y en función al estado que tenga esta variable upState, vamos a analizar cada uno de los casos. El primer caso va a ser, por ejemplo, que el app esté en el estado 0. ¿Qué va a pasar cuando esté en el estado 0? Ya lo vamos a ver. Por el momento simplemente voy a empezar a definir cada una de los casos, ¿no? Estado 1, break. Estoy creando la estructura, ¿no? Estado 2, break. Ahí termina. Estado 3 y estado 4. Listo. Ahí están los estados. Aquí también tenemos que asegurarnos que el upState se inicialice con un estado válido, ¿no? Este estado válido va a ser generalmente el primer estado, ¿no? El app 0. Listo. Y ahora empezamos a analizar cada uno de los estados. ¿Qué pasa cuando esté en el estado inicial? En el estado inicial vamos a iniciar el contador. Luego vamos a hacer que el puerto D, ¿se acuerdan que el puerto D, perdón, aquí me falta configurar los puertos, ¿no? Dentro de la rutina acá no hemos hecho la configuración de los puertos. Si bien acá lo hemos definido, necesitamos configurarlo en este punto. Por ejemplo, el tris B bits, que es el pin RB0, tiene que estar configurado como entrada. Por defecto ya es una entrada, pero lo vamos a dejar aquí de forma explícita para saber que tris B es una entrada, ¿no? Entrada, selector main, lo vamos a poner. Y además todo el puerto D va a estar en 0, va a estar configurado como salida. Uy, perdón. Salida, puerto D. Ok, ahora sí. Entonces nos vamos a nuestro task app y el puerto D en el estado 0 va a ser que va a tener la definición que le hemos creado, ¿no? El port state 0. Y en realidad, ¿qué es ese port state 0? Colocar este valor, ¿no? 0, 1, 0, 0, 1, 0, que va a hacer que las luces en amarillo estén activas, ¿no? Entonces, en el estado 0 del task app, inicia con las luces amarillas encendidas, ¿no? Después de esto, el app state, que es la variable que controla el estado, va a pasar al estado 1. Y con eso sería todo para el app 0. En el caso que estemos en el estado 1, es decir, que el semáforo se encuentra en este punto de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En ese caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? El contador se va a incrementar para mantener la secuencia de cuánto tiempo ya transcurrió. Y vamos a hacer una espera. Una espera del tiempo que va a estar en amarillo, que es el estado previo,
Para eso necesito hacer una comparativa acá. Si el count es mayor a el tiempo que le habíamos puesto acá, está en segundos. Observen, está en segundos. Pero el count no utiliza segundos, ¿no? Utiliza la base de un milisegundo. Entonces aquí ese 3 debería ser 3000 legalmente. Por esa razón lo que vamos a hacer es ese count, que es el time 1, lo vamos a multiplicar por 1000, ¿no? Y esto lo vamos a comparar. Entonces, si realmente el count es mayor a 3000, significa que han pasado 3 segundos. Y si han pasado 3 segundos, lo que se va a hacer es reiniciar el contador, poner el puerto D con los valores correspondientes al estado 1. Y la variable appState ahora pasa a ser app2. Eso de ahí. Ahí, por state. El siguiente estado, la app2, va a ser algo similar a esto de acá. Así que simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí la base de tiempo no es el amarillo, la base de tiempo es el time 2, ¿no? Porque en este estado lo que se está manteniendo es la luz roja, perdón, en este estado lo que se mantiene es básicamente la luz, la luz roja y verde. Entonces aquí va a ser por 1000. Acá vamos a cambiar esto al estado 2. Aquí hemos cambiado después de 3 segundos al estado 1. Entonces cuando estemos en el estado 1, la variable pasa al caso app2 y en el app2 se controla el tiempo que va a estar en ese estado 1, el puerto D, ¿no? Y cuando supere los 10 segundos, se va a pasar ahora al appState, perdón, al siguiente estado del puerto, ¿no? Que va a ser el estado 2, donde va a tener las luces amarillas, la luz amarilla encendida, ¿no? En una de las fases. Entonces esto lo copio, lo pego. Aquí tengo que cambiar, ya no pasa a la 2, pasaría a la 3. Copio esto, vengo a este siguiente caso. Acá ahora va a ser appState 3 y aquí pasaría la app 4. La base aquí ya no es el 2, es el tiempo 1. Y vuelvo a pegar acá. Aquí nuevamente tengo como base el tiempo 2. Y ojo, ¿no? En este punto, después de estar ya en el caso 4, mi variable que controla el estado ya no puede pasar a un caso 5 porque ya no existe, ¿no? Entonces tiene que reiniciar no al estado 0, va a reiniciar a este estado 1, porque dentro de esta secuencia habíamos dicho que cuando esté en el 4, el sistema vuelve otra vez a 1, ¿no? No a 0. El 0 solamente se lo ocupa en caso de mantenimiento. Entonces acá hacemos que vuelva a 0, es decir, a este punto, no a 0, a 1, a este punto de acá. Y se repetiría el ciclo, ¿no? Aquí el state pasaría también a 1. Bien, entonces fíjense cómo de alguna forma se organiza, ¿no? la funcionalidad del código, ¿no? Este case, como les comenté, controla el estado de la variable en cada milisegundo que transcurre, ¿no? En base a eso utiliza un contador en el cual determina cuándo ya transcurrió, ya sea los 3 segundos o los 10 segundos que requiere, ¿no? Para el retardo de cada una de las luces. Y en función de eso va a cambiar al siguiente estado. Entonces con esto escrito puedo compilar el programa para hacer una prueba. Ha compilado el programa, vamos a copiar el código X, clic derecho, copiar.
Voy al simulador, aquí estoy en Proteus. Voy a reemplazar aquí esta ruta con el código X que ha generado. Acá pego, le doy OK y lo ensayo. Fíjense cómo empieza en amarillo, 3 segundos. Verde, 10 segundos. La luz está destellando en este instante. Eso lo hace cada segundo. Pasa al siguiente estado, ahora está en amarillo por 3 segundos y luego rojo-verde, ¿no? Por 10 segundos nuevamente. Entonces nuestra secuencia del semáforo está trabajando, pero con esto no hemos completado aún el ejercicio, ¿no? El ejercicio ahora dice que si yo presiono o activo la entrada de servicio, las luces amarillas deberían destellar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte del programa? Para eso trabajaremos con lo siguiente. Nos vamos a crear otro procedimiento que se active únicamente cuando el pulsador o la entrada de servicio esté activo, ¿no? Entonces, podemos crearlo acá. Le vamos a llamar a eso el Task Alert. Task Alert. Y de la misma forma, ¿no? Vamos a necesitar un contador. Un contador que mantenga su valor. Inicializamos en 0. En acá no vamos a enumerar la lista de estados, ¿no? A diferencia de lo que hicimos con Task App, donde creamos esta lista enumerada. En este caso, para el destello, donde solamente voy a tener el estado donde esté apagado y esté encendido, no va a ser necesario. Entonces, directamente lo podemos trabajar con una variable local, ¿no? Esta variable le puedo llamar, eso sí, la variable tiene que ser del tipo estática, ¿no? Tiene que retener su valor. Le voy a llamar state, ¿sí? Y va a estar por defecto en valor 0. Entonces, mi sentencia de selección múltiple, en este caso, va a estar en base al valor que tenga state. Y aquí voy a crear los casos, ¿no? Caso 0, break. Caso 1, break. Y caso 2. Estos dos casos vamos a crear. Ya. El caso 0 es en esencia el inicio, ¿no? En el caso 0, mi contador va a ser 0 y el estado va a pasar a ser 1. Nada más va a ser este que hay 0. Es solamente para iniciar el contador. Luego el 1, en el caso 1, el contador se incrementa y si el contador es mayor, directamente acá en milisegundos lo ponemos, ¿no? Si es mayor a 249 milisegundos, acuérdense que esto va a destellar 2 veces por segundo, o sea que cada nivel se va a mantener una cuarta parte del segundo, ¿no? Que es 250 milisegundos, en otra palabra, ¿no? Cada 250 milisegundos tenemos que hacer un cambio. Entonces, si mi contador es mayor a 250 milisegundos, ¿qué es lo que se va a hacer? Paso número 1, reiniciar el contador. Paso número 2, el estado pasa a ser 2 y el puerto D va a ser 0 si voy a apagar las luces amarillas. Y acá va a ser idéntico. Vamos a copiar esto. La diferencia es que ahora el state aquí pasa a ser 1. Pasa a ser 1. Aquí las luces amarillas están apagadas porque el puerto D lo pongo todo en 0. Pero acá las luces amarillas tienen que encenderse. Por lo tanto, vamos a usar el state 0, ¿no? Que se acuerdan que el state 0 es donde las dos luces están en amarillo, ¿no? Entonces, este procedimiento Task Alert, una vez iniciado, lo que hace es simplemente intercalar, ¿no? Cada 250 milisegundos cambia de estado
O sea, apaga las luces, enciende las luces, apaga las luces, enciende las luces, apaga las luces, enciende las luces, nada más hace. Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar este task alert? Esto vamos a copiar acá el prototipo de este procedimiento. Lo vamos a dejar acá arriba, después del task app. El task alert lo podemos correr acá, ¿no? Task alert. Pero el task alert no tiene que correr después del task app, ¿no? O es el uno o es el otro. ¿De qué va a depender? Del pulsador. Para eso nos vamos a crear acá nos podemos crear ya sea una variable o hacer una lectura de forma directa de la entrada. La entrada es el puerto RB0, que lo habíamos definido como el puerto PIN. Entonces, directamente podría ser esto, ¿no? Si el botón PIN, ¿se acuerdan que si el botón PIN es 0, significa que está presionado? Y si está presionado, tendría que correr el task alert. Tiene que ocurrir el destello. Caso contrario, no estaría activo el PIN, entonces no estaría en modo servicio, correría simplemente la app que controla la secuencia del semáforo, ¿no? Entonces vamos a ensayar si todo esto está bien. Fíjense que hemos hecho un mínimo cambio, ¿no? en el bucle principal. Y ya con esto volvemos a ejecutar el programa. Y vamos a hacer la prueba. Voy a activar la entrada RB0. Lo coloco en 0 y observen cómo empieza a destellar el amarillo. Entonces hasta aquí todo está funcionando correctamente. ¿Qué pasa si desactivo la entrada RB0? El programa debería continuar haciendo lo que está haciendo, ¿no? Pero aquí va a haber un problemita, un pequeño detalle que podría ser un factor de seguridad si esto realmente se implementa en el semáforo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien se activa la entrada, directamente empieza a destellar las luces amarillas. Pero hay un momento donde podrían estar, por ejemplo, ahí, he desactivado la entrada y todos están apagados por un instante. Entonces, eso podría generar una confusión, ¿no? O se puede dar el caso que justamente se desactivó cuando ya la transición verde iba a cambiar a rojo o viceversa. Entonces, esos pequeños detalles podrían generar confusión. Para evitar eso, lo correcto en esta entrada de alerta es que una vez se activa la alerta y se desactive esta alerta, todo el sistema de la secuencia del semáforo debería empezar en el estado 0, en el estado donde las dos luces se ponen en amarillo, empieza a los 3 segundos y recién pasa al estado 1. Entonces, eso tenemos que hacer como una manera de crear mayor seguridad al control de este semáforo. Para llevar a cabo esa funcionalidad podemos hacer lo siguiente. En vez que hacer lectura directamente del PIN, vamos a crearnos aquí una variable. Esta variable va a ser un registro del botón. Es simplemente un char, ¿no? Así. Podemos inicializar en 0, ¿no? Porque no haya ningún inconveniente acá. Esto está en 0. Entonces, cuando hagamos acá la lectura, ya no va a ser al PIN. Vamos a hacer una lectura al registro. Es más, lo que vamos a hacer en realidad es ver si no hay una diferencia entre el registro, el valor que tiene este registro del pulsador y el pulsador en sí. Entonces acá vamos a cambiar esta rutina, ¿no? Si el botón, el bot reg, que es mi registro, es diferente al pulsador, significa que hubo una variación en la entrada. Hubo una variación en la entrada. Y si hubo una variación en la entrada, vamos a hacer lo siguiente. Si hubo una variación en la entrada, vamos acá. Vamos a hacer que el boot reg se actualice con el valor que tenga
la entrada, ¿no? Como número 1. Y número 2, si es que hubo un cambio en el estado, vamos a verificar si este cambio es que la transición que ocurrió fue ascendente, es decir, del nivel 0 pasó al nivel 1. ¿Cómo podemos saber esto? Simplemente viniendo el valor que tiene el botón re, ¿no? Si el botón re es igual a 1, significa que la transición fue ascendente, se pasó de 0 a 1. Y en ese momento vamos a obligar a que el task state inicie nuevamente en el estado 0, ¿no? Lap 0. Y luego aquí recién vamos a hacer la comparación de qué tarea se va a llevar a cabo en base al boot re, ¿no? Entonces, dependiendo del valor del boot re, si es 0 significa que está activo la entrada de servicio. En ese momento corre task alert. Caso contrario, corre task up. Entonces, con esto debería estar ya funcionando nuestro código. Vamos aquí al Proteus. Hacemos la simulación y observen, ¿no? En este caso vamos a activar la entrada de servicio. Está todo en destellando en modo de destello. Desactivamos la entrada de servicio y sí o sí tendría que pasar esto al estado 0. Es decir, las dos luces tienen que quedarse en amarillo por 3 segundos. Y luego pasa verde-rojo. De nuevo, voy acá. Siempre pasa ese estado, ¿no? Verde-rojo. Aunque la alerta hubiera ocurrido cuando los estados sean diferentes. Imaginémonos, acá vamos a esperar que cambie de estado. Está en verde, ahora está en amarillo. Y en este instante lo activamos. Fíjense, está en rojo y en verde. Activamos la alarma o la alerta. Desactivamos la alerta. Y el sistema empieza otra vez desde cero. Mírense, otra vez está en verde y rojo. Entonces con esto le hemos dado un poco más de seguridad a nuestro control de tráfico. Entonces, todo este código está ya subido acá dentro de esta carpeta que es el lab 1. Fíjense, aquí tengo el lab 1. Aquí está el archivo main, que es en esencia todo este código que hemos explicado. Lo único que tienen que hacer, si no quieren copiar, es simplemente descargar este contenido y lo colocan en su archivo principal, lo compilan y lo ensayan, ¿no? Entonces, con eso hemos hecho esta práctica. Y además hemos visto, ¿no?, lo sencillo que resulta cuando yo estructuro mi programa en base al control por estados, ¿no? Entonces el control por estados tiene esa facilidad, ¿no?, de que el programa pueda ser más fácilmente seguido, ¿no?, por si hubiera un error. En esencia, mi código principal, pero mi rutina de secuencialidad principal es solamente esto de acá. ¿Qué es esto? Porque todo esto de aquí es la inicialización, ¿no? Inicialización de puertos y módulos. Y esto de acá es la secuencialidad. ¿Qué va a ocurrir cada un milisegundo? ¿Por qué seleccioné un milisegundo? Porque para este caso es un tiempo más que suficiente, pero se pueden dar casos más críticos donde tal vez esta secuencialidad no quiero que ocurra cada un milisegundo, quiero que ocurra cada un microsegundo, ¿no? Entonces se puede también hacer esa configuración, pero obviamente hay que tomar en cuenta la velocidad, ¿no?, que tiene el microcontrolador. En este caso un PIC16F que está operando a 8 MHz. Solo el ciclo de instrucción ocupa medio microsegundo. Entonces querer generar bucles repetitivos en esta secuencia de un microsegundo va a ser muy complicado, ¿no? Tenemos que elevar la frecuencia, básicamente elevar la frecuencia o buscar otro tipo de controlador que no tenga esa arquitectura en la cual un ciclo de instrucción ocupe 4 ciclos de reloj, ¿no?, como es el caso de un ATmega. Pero manteniendo esta estructura, como les comenté, se hace muy entendible el programa, ¿no? Como ven acá, solamente se ejecuta el tasklet destella el LED, y luego en base a las entradas, que son la entrada de servicio, puedo ejecutar el task alert que me va a generar destello en las luces amarillas o simplemente la secuencia que debe seguir el semáforo, ¿no?, que es el task up.
Con eso terminamos este ejercicio.